Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más en mi canal, pero ahora no estaremos hablando de las alineaciones del Mister, sino que ahora estaremos haciendo un pequeño recap de lo que pasó en la semana. Estaremos hablando del juego de mañana, pero esto lo estaré subiendo el jueves, entonces va a ser del juego de hoy y un poquito, pues bueno, ahorita que estamos en ocasión de playoffs de fantasy, pues también estaremos hablando un poquito acerca de lo que viene para estas últimas 3 semanas y de lo que yo, en mi experiencia personal, les recomiendo hacer con cada una de sus alineaciones, ¿no? Porque, pues bueno, a final de cuentas hemos trabajado durante 3 meses o un poco más para llegar a este punto, pero a final de cuentas la diferencia entre quedar eliminado en semifinales y quedar eliminado y ser lugar 10 realmente es la misma, ¿no? El objetivo tiene que ser y es quedar campeón. Entonces es sumamente importante que tomemos las decisiones correctas y las decisiones necesarias para llegar a esa final y a un eventual campeonato. Entonces, como les decía, el primero será ir por partido a partido, buscando sacar conclusiones que nos sean relevantes, no para el pasado, no para lo que ya sucedió, sino para lo que va o podría suceder, ¿no? Intentar ver estos números y decir, ¿saben qué? De aquí hacia adelante sería importante hacer A o B o confiar en X o Y. Entonces, bueno, vamos a ir desglosando partido a partido. Obviamente habrá equipos o partidos en los que no será relevante ni importante entrar a detalle, pero sí habrá algunos en los cuales nos detendremos y veremos a profundidad a cada uno de los jugadores, ¿no? El primer partido tiene que ser el Thursday Night Football, un partido que en el papel no ofrecía mucho atractivo, porque bueno, los Rams ni siquiera sabíamos quién iba a ser el quarterback, no sabíamos si iba a ser John Wolford, no sabíamos si iba a ser Baker Mayfield, pero bueno, Baker Mayfield llevaba 2 o 3 días en el equipo de los Rams, entonces no perfilaba para iniciar, y si iniciaba, no perfilaba para tener actividad relevante o una actuación relevante. Esto fue todo lo contrario y vimos un Baker Mayfield que parece tener un chip on the shoulder, como dicen por ahí, y dio un muy, muy buen partido y remontó con 2 series ofensivas en los últimos 5 minutos que fueron de mucha, mucha calidad. Esto es en NFL vida real. Pero si nos vamos a fantasy, para empezar vemos un backfield que no emociona a nadie, ¿no? Vemos a Cam Akers, vemos a Kyren Williams, vemos a Malcolm Brown. Realmente no te confías en nadie. Y luego vemos los números. Cam Akers es el líder, entre comillas, y tiene solamente 40% de los snaps, solamente corre el 25% de las rutas, solo tiene el 60% de los acarreos, que vienen siendo 12. Entonces realmente vemos un jugador que sí, es el titular, entre comillas, pero realmente no te ofrece ninguna seguridad, ninguna confianza, ningún upside de touchdowns, porque la ofensiva es pésima. Entonces realmente ni Cam Akers, ni Kyren Williams, ni Malcolm Brown vale la pena iniciarlos, ¿no? A pesar de que, bueno, el año pasado eran una ofensiva muy atractiva y lo que quieras, mandes y gustes, la realidad es que Cam Akers no es el mismo que era hace 2 años y además el rol no está ahí, no es un caballo de batalla, no corre muchas rutas y solamente corre el 25% de las rutas, aspiras a que cache 1 o 2 pases a lo mucho, entonces realmente no hay puntos aquí. Si nos vamos a tight end y wide receiver, la realidad es que tampoco, ¿no? Los wide receivers titulares son Van Jefferson y Bennett Skowronek, que sí, Skowronek ve 8 targets, casi el 25% de los targets, pero al menos yo no confiaría en que esto volviera a suceder. Yo no dejaría en manos de Bennett Skowronek el futuro de mi liga, ¿no? Ese futuro que tanto trabajaron jugadores como T. Higgins o Tyreek Hill o Jalen Waddle o Tyreek Hill. Bueno, dije Tyreek Hill 2 veces. La realidad es que no pondría eso en manos de Ben Skowronek ni de Van Jefferson. Tutu Atwell, otra vez, ve varios targets, ve varios acarreos, pero es el mismo caso, ¿no? No es un jugador en el que yo quisiera confiar, y más porque Tutu Atwell parece que tiene un rol, pues, parcial, ¿no? Ve otra vez 65% de las rutas, no se queda con todas, entonces, pues realmente vemos un jugador que está más en un rol que en una titularidad indiscutible, ¿no? Y por último, en los tight ends vemos a Tyler Higbee, que después de empezar muy, muy caliente en las primeras semanas, se ha enfriado mucho y solamente tuvo 3 targets, que ni siquiera es 10% de target share, ¿no?
Tyler Higbee era un jugador titular para el cual confiar en la posición de tight end, pero la realidad es que yo ya no confiaría en él para esta recta final. En pocas palabras, no hay que confiar en nadie de los Rams. No hay que confiar en nadie de los Rams. Estamos en la recta final. Si esto fuera semana 8, semana 9, tal vez les diría agreguen a Tutu Atwell, agreguen a Cam Akers, aquí viene una de esas remonta, pero la realidad es que yo no les voy a decir que hagan esto con todo el riesgo que esto implica y con el riesgo de quedar fuera en semifinales y se acabó, párenle contar y ya no nos vemos hasta agosto. Caso contrario el de los Raiders, ¿no? Raiders hoy activa a Darren Waller de IR, o bueno, abre la ventana de entrenamiento, todavía no sabemos si va a jugar este fin de semana. Yo no lo alinearía a menos que bueno, no te voy a decir yo no lo alinearía porque en la posición de tight end la realidad es que es muy escaso. Y si tu tight end titular es Tyler Higbee, pues bueno, tal vez te veas en la obligación de alinear a Darren Waller. Pero si tienes otra opción buena, la realidad es que yo me mantendría escéptico y me esperaría al menos una semana a ver qué es lo que pasa con Darren Waller. No creo que haya perdido su talento, pero creo que sería importante ver cantidad de rutas, cantidad de targets, cómo se ve en el campo de nuevo. Entonces, calma. Claro que Josh Jacobs y Davante Adams no te voy a pedir calma, ¿no? Ojalá Raiders la siguiente semana vuelva a ser un equipo que lanza un poquito más la bola, porque vimos un Davante Adams con casi el 40% de los targets, pero por alguna razón decidieron dejar de lanzar la bola, ¿no? Josh Jacobs sigue siendo ese league winner, sigue siendo un jugador con más del 80% de los snaps, con más del 60% de las rutas corridas, con más del 10% de targets, con el 70% de los acarreos. Entonces vemos a un jugador que tiene mucha oportunidad de romperla semana a semana y es lo que ha hecho, ¿no? Entonces Josh Jacobs obviamente lo tienes que alinear. Fuera de ellos dos, la realidad es que ni Amir Abdullah ni Samir White ofrecen algo. Y Derek Carr, inconsistente, ¿no? Creo que en ligas de Superflex obviamente es alineable como tu segundo coreback, pero en ligas de un solo coreback, que es lo que la mayoría de las personas juegan, no me metería con Derek Carr. Su ofensiva es muy inconstante y el coordinador ofensivo no parece ser muy capaz, ¿no? Entonces, solamente hay que confiar en Davante Adams y en Josh Jacobs. Ahora pasamos a los juegos del domingo, ¿no? Que empezamos con Minnesota contra Detroit. A ver, todos queremos alinear a James Williams. Todos llevamos esperando toda la semana, todo el año más bien, a que regrese. Pero aún no es momento, gente. No pasó ni del 20% de los snaps. No pasó del 15% de las rutas corridas. Solamente corre 6 de 41. Es un poquito menos de 15%. Y solamente está en 3 snaps de 70. Entonces vemos un jugador que sí, que tuvo su touchdown, pero que aún no es momento de confiar en él. Si la siguiente semana corre 60, tiene 60 de 70 snaps y tiene 35-41 rutas y se lleva, ¿qué te gusta? 6 o 7 targets, te voy a decir, sí, alínealo como un wide receiver 3 o como un flex, pero aún no es el momento. Obviamente Amon-Ra St. Brown sigue siendo un jugador que es tu wide receiver 1 y que no vas a sentar por ninguna razón. Y DJ Chark ha emergido como el wide receiver 2 de nuevo, lo era al principio de la temporada y luego se lastima. Ahora es otra vez ese wide receiver 2 y que mientras a Jameson Williams no le den el rol completo, DJ Chark va a seguir siendo relevante. Ojo, yo sería muy cuidadoso con DJ Chark. Creo que es un wide receiver 3, pero que tiene mucho riesgo de una semana a otra perder el rol y dejarte parado con 0 puntos o con 2 puntos. Entonces, sí lo alinearía. O sea, si me dices, ¿a quién prefieres? ¿A Gus Edwards o a DJ Chark? Te voy a decir a DJ Chark, en especial en ligas PPR. Pero si me dices, ay, Julio, ¿a quién prefieres? ¿A DJ Chark o a Michael Gallup o Adam Thielen? Me la voy a pensar un poquito más, porque aunque ambos tal vez tienen un poquito menos de targets, no tienen ese riesgo palpitante de que Jameson Williams pueda llegar y quitarles su trabajo, ¿no? Entonces, DJ Chark, bueno, pero déjenlo más como una emergencia, más que como yo confío en él y mi ride or die, ¿no? Jared Goff sigue siendo un jugador que alineas conforme a matchup. Esta semana el matchup no es tan favorable. Y en cuanto a los running backs, estamos viendo un caballo de 3 cabezas, que es lo peor que podíamos pedir. De 70 snaps,
26 son para Jamal Williams, 25 para DeAndre Swift, 20 para Justin Jackson, ¿no? Por lo que yo veo, esto parece ser como un Jamal Williams tiene el rol terrestre-ish y DeAndre Swift y Justin Jackson se combinan para el rol que sería solamente de Swift si Swift estuviera sano, ¿no? ¿Por qué? Porque si juntamos a DeAndre Swift y a Justin Jackson como un solo corredor, vemos 60% de snaps, vemos 75% de rutas, vemos 15% de target share y vemos un poquito menos de la mitad de los acarreos. Ese era el rol que más o menos yo esperaba para DeAndre Swift, un poquito más grande, pero ese es el que más o menos yo esperaba. Esto no ha sido así. ¿Por qué? Porque Jamal Williams ha hecho un muy buen trabajo. Y porque para qué arriesgas a un corredor que consideras parte de tu futuro en una temporada que aún no es el futuro que tú quieres, ¿no? Entonces, Jamal Williams, el problema es o 0 targets por partido, depende 100% de que anote, ¿no? Porque si le das 16 acarreos, te corre 5 yardas por acarreo, pero no anota, estamos hablando de 8 puntos, que realmente no te sirven de mucho. Entonces, Jamal Williams ha tenido mucha suerte en que ha habido muchas jugadas de Detroit que se quedan en la yarda 1 y se la dan a Jamal Williams más para que se meta. Entonces, yo no confiaría tanto en eso. Obviamente sigue siendo un running back 2 bajo, al igual que lo es Swift. Pero si me dices en quién preferirías alinear, yo sí sigo prefiriendo a Swift porque tiene ese upside aéreo y porque conforme vaya a terminar la temporada, tal vez DeAndre Swift esté más sano y se empiece a quitarle ese rol a Justin Jackson, ¿no? Pasamos en el juego contra Minnesota. Obviamente Justin Jefferson es el wide receiver 1, no lo vas a sentar por ninguna razón, y Adam Thielen sigue siendo un receptor, un wide receiver 3, un wide receiver top 36, que puedes alinear si la ocasión lo amerita. Dalvin Cook ya no parece ser ese Dalvin Cook de antes, vimos una muy mala semana, pero el problema no fue el rol, Tuvo 90% de los acarreos, tuvo muy pocos targets, pero sí corrió rutas, tuvo más del 50% de las rutas. Parece más bien que Dalvin Cook, la edad la empieza a cobrar factura, ¿no? No lo sentaría aún así, pero sí hay que bajar mucho las expectativas con Dalvin Cook. A final de cuentas, un jugador que tenga más del 90% de los acarreos y que tenga más del 50% de las rutas, no puede tener números tan tristes como lo que vimos este fin, y más contra una muy pobre defensiva de los Lions, que por ejemplo en semana 4 y ahora Chad Penny nos dio 28 puntos. Entonces, pues bueno, no lo sienten, pero cuidado. Siguiente partido, Baltimore-Pittsburgh. Baltimore ha tenido una suerte con las lesiones que no le deseo absolutamente a nadie. Termina el partido un quarterback que yo nunca había escuchado. Se llama Anthony Brown y tuvo la mitad de los snaps prácticamente porque Tyler Huntley sale lastimado. Entonces, la realidad es que de esta ofensiva no vas a alinear ni un solo wide receiver porque no hay ni un solo wide receiver titular. De Marcus Robinson, que es el que más involucramiento tiene y más cercano está a ese rol de wide receiver 1, tiene solamente el 60% de los snaps y el 70% de las rutas, ¿no? Entonces no es realmente un wide receiver 1. Entonces nos tenemos que ir al tight end, que es Mark Andrews. Tiene una mala semana, pero tiene 4 targets. Aún así tiene el 27% de target share. El problema es que bueno, evidentemente dejan de lanzar un poco porque, pues bueno, Anthony Brown no es un quarterback, bueno, yo no lo conocía. Entonces, no pueden sentar a Mark Andrews, pero no podemos seguir esperando esos 20 puntos que hacía al principio de la temporada, porque uno, estaba Lamar Jackson, y 2, Mark Andrews estaba sano. Ahorita parece que no está 100% sano porque desde aquella lesión no ha podido retomar ese nivel. No, tampoco, pero bueno, tampoco hay que quitar ese upside, ¿no? Porque, bueno, el año pasado que Lamar Jackson se lastima, Tyler Huntley es el quarterback y terminan siendo los mejores partidos de Mark Andrews en toda la temporada. Entonces, Mark Andrews es un tight end que nunca vas a sentar, entonces tampoco hay que darle tantas vueltas al asunto, pero
siempre debes de mantener confianza en él. Creo que nos puede regalar algo bueno. El caso de J.K. Dobbins, Gus Edwards, Kenyan Drake ya se vuelven prácticamente inalineables. Creo que J.K. Dobbins se va a ir llevando un poquito más de la chamba. Se queda cercano al 45%, tiene el 45, 46, 47% de los snaps, tiene un poquito menos del 50% de las rutas, no se lleva ningún target, pero sí se lleva un buen 40% de los acarreos, ¿no? Creo que poco a poco vamos a ir viendo un J.K. Dobbins más involucrado, pero el problema es que en Fantasy no estamos viendo ese J.K. Dobbins explosivo del 2020. Evidentemente tiene una lesión de rodilla que si queremos verlo al 100% de nuevo, probablemente sea hasta el 2023, pero ahí esa jugada en la que se escapa, se nota que perdió un poquito de punch, ¿no? Yo creería que lo va a recuperar, pero bueno, como que ya estás hablando de un running back que ya pues está entrando a su cuarto año, ¿no? Y que realmente no ha mostrado mucho porque las lesiones se lo han impedido. Entonces, no lo alinearía a menos que sea una opción, pues tu última opción, ¿no? Pasamos a Pittsburgh, que realmente es algo de risa, ¿no? Lo que pasa con Diontae Johnson. Otra vez se lleva casi el 30% de los targets, otra vez corre más del 90% de las rutas, tiene casi todos los snaps y aún así no logra anotar. Gente, necesito que ustedes el siguiente año, cuando esté volviendo a hablar de mi draft kit y de los jugadores a tomar en redraft, me recuerden que no debo tomar receptores que vayan a tener un año con receptor novato. Siempre es lo mismo. Ya van 2 años que me digo a mí mismo, no pasa nada. Sí pasa. Aún Diontae Johnson, que con Big Ben, muy mal Big Ben, daba muchísimos puntos. Ahora no los tenemos. Entonces, recuérdemelo, por favor. Diontae Johnson va a tener un rebote el siguiente año. Si lo tienes que alinear, alínealo. Creo que si estás en playoffs, muy probablemente no tienes a Diontae Johnson en tu equipo. Pero si lo tienes y lo puedes sentar por un wide receiver de calidad, va. Pero si no, sigue siendo un wide receiver 3. Sigue siendo un wide receiver top 30, top 36. Porque en el momento en que anote pasa esos 9, 10 puntos, hacer 15. Están los targets ahí, 8, 9, 10 targets por juego. Creo que tiene 103 en 13 partidos, que vienen siendo como 8 por juego. Estamos hablando de que si atrapa 5 para 12 yardas cada uno, son 60 más 5 son 11, ¿no? Nada más necesitas touchdowns. Un touchdown cada partido, un partido sí, un partido no. Estaríamos hablando de un promedio de 14, 15 puntos por juego. El problema es que no ha anotado ni una sola vez. El novato George Pickens sigue siendo un receptor que no me termina de convencer. 90% de las rutas, pero solamente 10% de target share. Y digo, yo sé que está compartiendo rol con, digo que no es lo mismo tener targets en Titanes, que tu competencia más cercana es Robert Woods, a un equipo en el que ya tienes a Diontae Johnson y ya tienes a Pat Freiermuth. Pero a estas alturas de la temporada, ya me gustaría ver a un George Pickens con un target share constantemente arriba del 15% y no lo estamos viendo. Habrá que ver cuáles son los números finales y a partir de eso veremos lo que esperamos de él para la siguiente temporada. Pero en cuestiones redraft o en cuestiones para estos últimos 3 juegos, yo no confiaría en George Pickens. Pat Freiermuth es un tight end que tienes que alinear, es un tight end con 20% de targets a pesar de solamente correr el 60% de las rutas, pero pues bueno, sufre el mismo mal que sufre todo Pittsburgh, ¿no? Una sequía complicada de touchdowns. Y por último, Najee Harris, el running back que nadie quiere alinear, pero que todos terminamos alineando. Evidentemente ya cada mes queda menos, pero si Najee Harris se llegara a perder alguna semana, Jaylen Warren es el elegido, ¿no? No creo que suceda, pero pues ahí se las dejo. Los Bengals, ¿qué te puedo decir los Bengals? Ja'Marr Chase es el wide receiver 1 y de eso no queda ninguna duda, se lleva el 50% de los targets. Vamos a ver si T. Higgins juega o no juega. Si T. Higgins no juega, esperen otra vez un target share arriba del 35% para Ja'Marr Chase. Bueno, también hay que ver si juega o no juega
Hayden Hurst, porque esto provocó los numeritos de Ja'Marr Chase. Joe Mixon me pareció raro que lo dejaran con un 60% del trabajo en vez de regresárselo por completo. Yo creo que esta semana vamos a ver más Joe Mixon, menos Samaje Perine, pero a final de cuentas sigue siendo un sienta a Samaje Perine, alinea a Joe Mixon y bueno, a seguir confiando en ese Joe Burrow que poco a poco empieza a correr más y nos empieza a brindar un poquito más de upside. Por el lado de los Browns, Deshaun Watson parece ir encontrando poco a poco el ritmo. Seguimos viendo a un Kareem Hunt no tan involucrado como yo pensaba y a un Nick Chubb que, bueno, se ha regresado un poquito más a la media de lo que se esperaba de él y ha bajado un poquito el rendimiento que tenía al inicio de la temporada. En los wide receivers, no estoy seguro si Amari Cooper salió porque tuvo snaps en las rutas corridas Donovan Peoples-Jones y Donovan Peoples-Jones hace mucho con esas oportunidades. Yo no soy muy creyente de Donovan Peoples-Jones, pero para esta recta final puede ser una buena emergencia. Mi gallo David Bell otra vez se le complica, no puede pasar del 10% de target share, no puede pasar del 10% de targets por ruta corrida. Pinta para ser un proyecto fallido por parte de los Browns. Y bueno, en Yoku, de los pocos tight ends en los que podemos confiar semana a semana, que tendrá un buen desempeño, en esta última semana se lleva el 20% de los targets, entonces más del 20% de los targets, entonces habrá que alinearlo la semana entrante. Vamos a agarrar un poquito más de velocidad en el Jets Bills, obviamente Stephon Diggs, bueno, siempre hay que alinearlo, aunque esta semana tuvo una medio mala semana, y Gabriel Davis, pues bueno, sigue siendo, una disculpa, sigue siendo ese el receptor de 15% de target share que a veces te dará y a veces no te dará. Esta semana tocó dar. No es mi receptor favorito, no es un jugador que tengo en alguna, de hecho solamente lo tengo en una liga, en un Dynasty, porque, pues bueno, me lo incluyeron ahí en un trade y porque no, para tener nada más uno ahí por si acaso, pero la realidad es que si tienes opciones más seguras y que suelen ser más constantes en targets, yo preferiría alinearlos a ellos. Caso de Dawson Knox, llevaba muy silencioso toda la temporada, tiene un touchdown y tiene un buen desempeño, pero yo soy escéptico, preferiría no alinearlo. James Cook y Devin Singletary ya se empieza a hacer algo más 50-50. Devin Singletary tiene 50% de los snaps, 50%, 40 y pelos por ciento de rutas corridas, tiene 8% de target share y 40% de los acarreos. James Cook se lleva el 40% de rutas corridas, un target y la mitad de los acarreos de Devin Singletary, ¿no? Entonces, ya en este cierre de temporada, yo si alineara a alguien sería a Devin Singletary, pero sin mucho entusiasmo. Entre Michael Carter y Sonovan Knight, ya hablando de los Jets, prefiero a Sonovan Knight. Creo que es un jugador que hay que alinear y que le van a seguir dando una buena cantidad de trabajo. Tyler Conklin también, si no tienes tight end, es una buena opción como un tight end que no tiene mucho upside, pero que si te llega a anotar un touchdown, pues bueno, ya te dio tus 12, 14 puntos, que en esa posición son más que buenos. Ahora la pregunta del millón. ¿Elijah Moore regresa? ¿Elijah Moore regresa? 90% de rutas y tiene más targets que Garrett Wilson. En menos rutas, más targets que Garrett Wilson. Más del 20% de los targets, 21.5 para ser exactos. Cuidado que regresa Elijah Moore. ¿Lo alinearía esta semana? Difícilmente lo alinearía esta semana. Estoy en alguna situación en la que lo voy a alinear como mi wide receiver 5, en la que he tenido un par de lesiones ahí importantes, que termina siendo mi jugador en el que tengo que confiar en una liga Dynasty. Creo que si la va a romper va a ser esta semana, en la que juegan contra Detroit, que de hecho algo de que tenía planeado decirles es, bueno, se los diré más adelante mejor, pero Elijah Moore, si vas a confiar en él, va a ser en esta semana. Tampoco te lo voy a impulsar y ponerme a tocar
el tambor de mete la Yamur, mete la Yamur, mete la Yamur, pero cuidado que, bueno, tuvo 9 targets. Y si Corey Davis no puede jugar esta semana, pues bueno, evidentemente eso eleva las oportunidades que potencialmente pudiera tener Elijah Moore, ¿no? A los Cowboys hay que alinear a CeeDee Lamb y nada más. Tuvo un mal partido, pero bueno, hay que seguir confiando en él, al igual que en Dalton Schultz. Y de los corredores, Tony Pollard ya es más titular que Ezekiel Elliott. Tony Pollard tiene 41 snaps contra 35 de Zeke, 27 rutas contra 14 de Zeke, 5 targets, pero Zeke también tiene 5 targets, y en acarreos Tony Pollard termina con 10 y Ezekiel Elliott termina con 15. Esto se inclina un poquito para Pollard, pero sigue ahí teniendo Ezekiel Elliott algo que decir, ¿no? Lo normal sería que Tony Pollard tenga más rutas que Ezekiel Elliott y que por lo tanto también tenga más targets que Ezekiel Elliott, ¿no? Para adelante, creo que los dos son alineables. Tiene obviamente más upside Tony Pollard y ambos es, si el otro se lastima, son running back 1. Para esta semana que viene, yo alinearía a Tony Pollard con seguridad, a Ezekiel Elliott, dependiendo de cuáles sean mis opciones. Por el lado de los Texans, no hablemos. No hay absolutamente nadie. Y con la lesión de Dameon Pierce, pues bueno, no hay absolutamente nadie a quien alinear. Brandon Cooks no está jugando y no creo que juegue. Filadelfia contra Nueva York. Changuitos para que pierda Filadelfia esta semana contra Chicago. Por favor. Tenemos a un Devonta Smith en plan gigante. Otra vez vuelve a tener más targets que A.J. Brown. No creo que esto se mantenga, pero nos muestra que Devonta Smith sabe trabajar con las oportunidades que le dan y lo hace muy bien. Corre una ruta menos que A.J. Brown, pero tiene 2 targets más. Quez Watkins se lleva 5, Grant Calcaterra y Jack Stoll se combinan para 6 y bueno, los demás se reparten en los jugadores que restan. Esta semana puede que vuelva a jugar Dallas Goedert. Si está activo, alíñenlo. A final de cuentas, digo, si tu otra opción es Travis Kelce, pues obviamente no alinees a Dallas Goedert. Pero hay pocos, creo que puedo contar en una sola mano los jugadores por los cuales dejaría sentado, los tight ends por los cuales dejaría sentado Dallas Goedert. Probablemente sea George Kittle, Travis Kelce, Mark Andrews, tal vez TJ Hawkinson. Y se me acaban las ideas. Tal vez Dalton Schultz. Entonces, Dallas Goedert tienes que alinearlo. Y obviamente Devonta Smith y A.J. Brown son alineables semana a semana. Y Miles Sanders, pues también. Miles Sanders con un 60% de snaps, con más de la mitad de las rutas, con 10% de targets, con más de la mitad de los acarreos. Bueno, aunque Jalen Hurts le pueda robar touchdown semana a semana, pues sigue siendo un buen receptor. De los receptores de Giants, pues no hablemos. Parece que Darius Slayton por ahí podía tener algo interesante, pero parece que no. Esta semana, ¿de qué podemos esperar de Saquon Barkley? Parece que ya está al 100%. La semana pasada juega, pero solamente juega el 30% de los snaps. Corre pocas rutas, tiene pocos targets, tiene muchitos acarreos, pero pues bueno, la ofensiva, sabemos que la ofensiva de Giants cuando Saquon está sano, baila al ritmo de Saquon Barkley, lo cual no fue el caso esta semana. Varias semanas a la baja que nos ha quedado un poquito mal en fantasy. No vamos a sentar a Saquon Barkley. Pasamos al juego de Jacksonville contra Tennessee. Por el lado de Jacksonville, Christian Kirk, wide receiver 1, y Zay Jones, ojito, que se puede confiar en él para esta recta final. En una emergencia, pero se puede confiar en él. Otra vez tiene un buen número de targets. Entonces confíen en él. Evan Ingram, mi gallo, por fin dio una semana league winner. El problema fue que yo lo tenía en varias ligas en las que estaba tanqueando y en una liga me terminó quitando a Villan Robinson. Terminé saliendo del 1-0-1 y quedándome con el 1-0-3. Gracias por nada, Evan Ingram. Pero bueno, me regaló muchos wins en ligas importantes.
top 10, que te promedian esos 7, 8 puntitos, pero que sí tienen ese upside porque es un gran tight end y para el siguiente año voy a volver a confiar en él. De los running backs, Etienne nos ha quedado muy mal, muy mal, pero la chamba sigue estando ahí, la chamba sigue siendo de él. El 75% de los snaps los tiene Travis Etienne, el 60% de las rutas las tiene Travis Etienne y el 75% de los acarreos los tiene Travis Etienne. Entonces, es cuestión de tiempo de que regrese a esos 20 puntos que nos tuvo acostumbrados por 1 o 2 semanas. Yo sé, el tiempo apremia, pero confiemos en Travis Etienne. Ojalá en esta semana 15 o 14, 15 pueda darnos esa alegría. Por el lado de Titans, no juega Treylon Burks, entonces absolutamente nadie de aquí es útil. Robert Woods puede serlo, pero la verdad es que preferiría no hacerlo, y más cuando ya no hay Vice. Pero Treylon Burks, en cuanto sea titular, es titular en tu equipo. Chigoziem Okonkwo solo corre la mitad de las rutas y es el tercer jugador con más con más targets, con 6. En una emergencia sí lo alinearía. El problema es que estando Austin Hooper ahí, Chigoziem Okonkwo no va a ser titular 100%, lo cual limita muchísimo su upside. ¿Qué te puedo decir? Creo que para el siguiente año va a ser un tight end muy interesante, pero en este se vuelve complicado. Chiefs contra Broncos. Juju está teniendo un buen cierre y hay que confiar en él. Hay que confiar en él. Se queda otra vez con más del 80% de las rutas y se queda con más del 25% de los targets. Son muy buenos targets porque vienen de Patrick Mahomes. Entonces, mientras esto siga así, hay que alinear. Entonces, yo para semana 15 y para playoffs te voy a decir, alíñelo y no voltees atrás. Al igual que, obviamente, Travis Kelce. El running back 1, entre McKinnon y Pacheco, sigue peleado. McKinnon corre más rutas, pero Pacheco tiene más acarreos. Esta semana vimos a un McKinnon con mucha participación y con muy buenos números. Yo sigo estando en el carrito de McKinnon porque prefiero apostarle a los targets que a los acarreos, pero aquí ya es cada quien de estilo y de gustos. Yo no alinearía a ninguno con mucha confianza. Creo que en la mayoría de mis equipos termino teniendo mejores opciones, pero si quedara yo en el entredicho de alinear a McKinnon o a Pacheco, alinearía a McKinnon y creo que ambos son running backs 3. Por el lado de los Broncos, es un completo dumpster fire. Jerry Jeudy es alguien con targets, pero que no se puede confiar mucho en él. Si lo tienes que alinear como wide receiver 3, hazlo. Greg Dulcich limita mucho su upside, la calidad del equipo y del coordinador ofensivo y del sistema ofensivo. Pero si está Russell Wilson, también alínealo. De los running backs, pues bueno, Latavius Murray parece ser algo por ahí que bueno, hay que confiar, supongo. Panthers, DJ Moore, me quedaste muy mal. Me dejaste morir. Solamente tiene 3 targets, obviamente solamente lanzan 19, pero pues bueno, yo esperaba un poquito más de DJ Moore. Y bueno, Donta Foreman sigue siendo ese running back 1, pero como sospechábamos, al estar Chuba Hubbard activo, limita la cantidad de snaps y la cantidad de oportunidades que se le dan a Donta Foreman. Ya no lo consideraría un running back 2 bajo medio, sino más bien un running back 2 alto medio, de un running back 3 alto medio, y a Chuba Hubbard en emergencias sí lo puedes alinear. Seattle, Tyler Lockett y DK Metcalf, no hay por qué no confiar, y parece que Kenneth Walker regresa. Si Kenneth Walker regresa, lo tienes que alinear. Si yo fuera el comandante de un barco y tengo a Kenneth Walker en mi equipo, prefiero hundirme usándolo que hundirme sin usarlo, ¿no? Entonces, te llevo hasta acá, dale las gracias, alínealo y espera que ojalá te dé frutos. Con la caída de Deebo Samuel, que no va a jugar, pues parece que en todo lo que queda de los playoffs de Fantasy, se vuelve Brandon Ayuk, Kittle y McCaffrey mucho más interesantes. Creo que McCaffrey se queda con esas rutas cortas y con muchísimos acarreos. Y Ayuk y Kittle se van a repartir las rutas largas y las rutas intermedias, ¿no?
Entonces creo que el no estar Divo Samuel hace este room menos conglomerado, menos lleno y habrá más cosas para repartir. Creo que los tres van a ser muy importantes y muy claves para este cierre de año y a todos los alinearía sin ningún problema y Brock Purdy parece ser alguien en el que podemos confiar en un matchup favorable, ¿no? Que esta semana no va a ser el caso, pero en semana 16 o 17 puede que haya alguna oportunidad. Chris Godwin, Mike Evans, Tom Brady no parecen estar en sincronía y puede que ya te hayan costado la temporada, pero si no lo han hecho, pues bueno, hay que seguir confiando en ellos. Tienen targets. Ojalá Buccaneers termine encontrando la clave del éxito a tan solo 4 semanas de playoffs y podamos ver un mejor equipo. Entre Rashad White y Leonard Fournette, esto también es un 50-50. Rashad White 40 snaps contra 36 de Fournette. En rutas tiene 20 White y 30 Fournette. Targets 5 White, 7 Fournette y acarreos 13 White, 4 Fournette. Entonces parece que poco a poco le empiezan a dar la chamba a White, pero Fournette no va a desaparecer de un día a otro, ¿no? Entonces ambos son running backs 2-3, ¿no? Entonces, tristemente ninguno de los dos va a ser league winner, pero los dos van a ser cumplidores, que bueno, creo que si tomaste a Rashad White en la agencia libre es algo con lo que te vas muy, muy feliz. Cerramos con el Miami Chargers por el domingo y luego hablamos del lunes, ¿no? Por el lado de los Chargers, Keenan Allen y Mike Williams pues están llegando en el momento indicado. Si lograste sobrevivir a tener a Keenan Allen fuera toda la temporada, darás muchas gracias en playoffs, créeme. Y bueno, Austin Eckler sigue siendo ese running back, esa válvula de escape para Justin Herbert. Otra vez se lleva 8 carreos, corre muchas rutas, está una buena cantidad de snaps, no muchísimos, no 80, 70, pero sí su buena cantidad de 60%, ¿no? Por el lado de Miami, van 2 semanas en que están muy, muy fríos. Tyreek Hill sigue siendo superior a Jalen Waddle, pero esperemos que ya después de San Francisco y Los Ángeles viéndose pésimos, podamos ver una tercera semana en la que pues bueno, Tua regrese a ser ese jugador que estaba siendo considerado por muchos, y me incluyo, como MVP, y bueno, que sea una buena semana. Raheem Mostert esta semana es el titular por encima de Jeff Wilson, obviamente porque Jeff Wilson sale lastimado. Hay que monitorear la lesión de Jeff Wilson, porque si Jeff Wilson está fuera, Raheem Mostert es un running back 2. Por último, cerramos con el Nueva Inglaterra Cardinals, que en cuanto a fantasy, ¿qué te puedo decir? Kyler Murray me rompe el corazón, solamente juega 3 snaps y queda fuera para toda la temporada, y será una carrera cuesta arriba para Kyler Murray para poder estar listos en el 2023, y eso obviamente afecta muchísimo el upside de Marquise Brown y de Andre Hopkins, ¿no? Porque aunque van a seguir teniendo ese volumen porcentual de target share, la cantidad de targets a repartir será menor porque ya no está Kyler Murray, y la calidad de estos también será mejor porque ya no son lanzados por Kyler Murray y más bien son lanzados por Colt McCoy. Entonces, cuando yo esperaba que DeAndre Hopkins y Marquise Brown para estos playoffs iban a ser league winners, pues no, parece que más bien van a ser jugadores cumplidores que te hacen 12, 14 puntos por juego, que no te pierden la liga, pero tampoco te la ganan, ¿no? Y lo que queremos en esta recta final son jugadores de 20, 25 puntos, ¿verdad? Entonces, no los vas a sentar. Pero con esta lesión emerge un posible league winner, que es James Conner, que se lleva casi el 20% de los targets, 90% de los acarreos, y eso sí puede ser un league winner, ¿no? Si vemos otra vez a James Conner con 5 recepciones por juego, 100 yardas de scrimmage y un touchdown, pues vemos a un James Conner de 20 puntos, ¿no? Entonces, pues hay que monitorear esa situación. O más bien no hay que monitorearla. James Conner ya debe ser titular semana a semana en tu equipo. Y por último, los Patriotas. Stevenson sale lastimado y por ahí Kevin Harris y Pierre Strong se reparten la chamba. No te voy a decir que los alinees, solamente te voy a decir que si Ramondre Stevenson juega, hay que alinearlo, y si no juega, pues bueno, me acompañas a llorar. Jacoby Meyers hoy tiene una práctica limitada. ¿Qué significa limitada? Que juega una porción de la práctica. ¿Qué significa una porción? Pues pudo haber jugado, o sea, significa que no jugó completo, pero que sí jugó algo, ¿no? Entonces, si hubiera 60 minutos de práctica, participa en 1 minuto, es una práctica limitada. Práctica 59-60 es una práctica limitada.
No sabemos qué tan limitada fue, pero bueno, ya es un avance positivo para el que es indiscutiblemente el wide receiver 1 de los Patriotas. Estamos sobre la marca de los 40 minutos. Yo quería hablar un poquito acerca de las expectativas del Thursday Night Football, pero antes hablaré de qué hacer para esta semana. Estamos en playoffs, ¿no? Si ya llegaste hasta acá, implica que hiciste un buen draft, que hiciste buenos waivers, que hiciste 1, 2 o 3 trades que elevaron a tu equipo y que semana a semana tomaste buenas decisiones en tus alineaciones, ya sea por suerte o ya sea por un proceso fundamentado o procesado, tomaste buenas decisiones. Entonces ya estás aquí. Estás a tan solo 3 o 2 juegos de ser campeón. Ya estás en la rectita final. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confía en los jugadores que te llevaron hasta acá. No dudes de Stephon Diggs. No dudes de un Kelsey que viene frío. No dudes de un Mark Andrews que lleva varias semanas sin romper esa marca de los 15 puntos. Si llega a estar sano Lamar Jackson, no dudes de él. No dudes de Kenneth Walker. No dudes de ninguno de ellos. A final de cuentas, si, por ejemplo, en el caso de Kenneth Walker, pues puede que esté limitado, sí. Pero si los reportes dicen no está limitado, hay que confiar en eso. ¿Por qué? Porque te aseguro que preferirías tenerlo adentro y que le vaya mal a tenerlo afuera y que le vaya muy bien. Entonces, alíñalo, confía en tus stocks y disfruta. Disfruta estas últimas 3 semanas de fantasy porque te aseguro que en un mes vas a estar extrañando esto, que en 3 meses te vas a estar volviendo loco porque vas a querer estar haciendo un waiver o vas a querer estar mandando algún trade o vas a querer estar viendo algún partido. Entonces, hay que disfrutar estas 3 semanas y bueno, cuando tengan alguna duda de quién alinear, ya saben que aquí estoy siempre disponible. Tristemente no puedo acertar cada una de las alineaciones. Si estás viendo esto y en algún momento te costé una semana, pues discúlpame. A mí también me costaba algunas ligas las decisiones que tomé en X o Y semana. Y si alguno de mis consejos te ayudó para esta temporada, me da muchísimo gusto y espero en el siguiente año poder volver a ayudarte con contenido de aún mejor calidad. Ahora sí, pasamos a los últimos 5 minutos de este episodio en el que hablamos, no, mentira, antes de eso, quería hablarles de la ofensiva de los Jets. La ofensiva de los Jets ha sido de muchísimos altibajos, pero este domingo a las 12 contra los Lions hay que alinearlos. Evidentemente no te voy a decir sienta a Jalen Hurts y mete a Mike White, pero si eres de los que streamea quarterbacks, Mike White puede valer la pena y puede regalarte 18 puntitos. Elijah Moore, si no tienes de otra y ves ahí a Elijah Moore o un running back que realmente no te ofrece nada como Gus Edwards, esta es la semana para confiar en Elijah Moore. No te prometo muchos puntos, pero existe la posibilidad de que eso suceda. Y obviamente hay que confiar en Garrett Wilson, que pudiera tener un cierre de temporada a la Amon-Ra St. Brown y que, bueno, jugar contra Detroit es una muy buena ventaja y un muy buen impulso, ¿no? Es una muy mala defensiva. Entonces, ese es el equipo al que yo le apostaría que va a tener una buena semana. Ahora sí, el Thursday Night. San Francisco contra Seattle. Brock Purdy no es alineable. Bueno, es semi-alineable, ¿no? En ligas de 2 quarterbacks, pues sí. Luego, Christian McCaffrey, obviamente hay que meterlo. Brandon Ayuk lo metería. George Kittle también lo metería. Y Deebo Samuel está fuera, ¿no? Eso hace que tanto Brandon Ayuk como George Kittle como Christian McCaffrey tengan un piso más sólido porque hay menos jugadores con quienes repartir la bola y que además tengan un techo más elevado por la misma razón, ¿no? No está Deebo Samuel. En especial creo que eso le ayuda mucho a McCaffrey y considerablemente a George Kittle. Por el lado de Seattle, Metcalf y Lockett siempre son alineables y con Kenneth Walker te hago hincapié. Si Kenneth Walker está sano, si Kenneth Walker va a jugar y los reportes dicen que va a jugar y que va a estar bien, hay que alinearlo. Ya sé, nos pone nerviosos,
No te voy a pedir que lo alinees sobre Tony Pollard y Christian McCaffrey. Si esas son tus opciones, obviamente déjalo en la banca. Pero por favor, no lo sientes por J.K. Dobbins. No lo sientes por Jerick McKinnon. Sí, me puedo equivocar. Sí, puede tener 4 puntos. Pero te lo juro que si no lo alineas hace 20 y te termina costando la semana, vas a decir, ¿por qué fui tan chiflado? Y si, bueno, dejas en la banca a Kareem Hunt y Kareem Hunt hace 30 puntos y Walker hace 8 y pierdes por 10, te va a dar coraje, pero dices, bueno, tampoco iba, o sea, siendo racionales, no ibas a meter a Kareem Hunt, no ibas a confiar en Kareem Hunt. Entonces, hay que inclinarnos por ese lado racional, por ese lado de lo que nos ha funcionado durante todo el año, y si no funciona, pues bueno, es parte de ella, es parte de este juego, ¿no? Entonces ya estamos sobre la marca de los 45 minutos. Este video, fíjense que he disfrutado mucho hacerlo y bueno, ¿por qué no? Vamos a cerrar estas últimas semanas tal vez con un videito de esto. Vamos a ver qué respuesta tiene por parte de ustedes. Y bueno, muchas gracias como siempre por acompañarme. Muchas gracias por las personas que apoyaron este contenido durante 14 semanas, ya sea en los directos, ya sea en un tweet, ya sea en el newsletter, en lo que sea. Muchísimas gracias como siempre. Y pues nada, nos vemos nos vemos pronto para hacer las alineaciones. Chao.